9:03 de la mañana. Saludamos a las personas que continúan en nuestra sintonía a través de nuestra red social en Facebook. Momento del segmento de la entrevista y hoy vamos a estar hablando acerca de la ley transitoria de regulación migratoria para la población de origen centroamericano. Además también del proyecto de carnetización para niños, niñas y adolescentes que transitan en la franja fronteriza de Perquín. Ya se encuentra con nosotros Gerber Hernández, él es director de control migratorio, quien le damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. En nombre de la Dirección General de Migración y Extranjería, agradecidos por este espacio que nos brindan para poder informar a nuestra población. A ver, vamos a iniciar hablando acerca del proyecto de carnetización que es para niños, niñas y adolescentes que transiten por la franja fronteriza de Perquín, que tenemos entendido que estaría dando inicio a partir de este 25 de agosto. Bueno, en la frontera Perquín o en las franjas fronterizas de Perquín, Arambala, Nahuaterí, que tenemos prácticamente un fallo de la Haya que afecta a 7 zonas de nuestro territorio. En ese sentido, la Dirección General de Migración y Extranjería, después de varios años, estábamos hablando de un trabajo que se viene abordando desde el 2010-2011 con diferentes instituciones de gobierno para ver cómo podemos darle esa certeza jurídica a la población que salió afectada producto del fallo de la Haya. Y en esta ocasión, la Dirección General de Migración y Extranjería lo que está haciendo es no emitiendo un carnet de identidad, porque para eso ya los carnets de minoridad los da la alcaldía, los documentos de identificación lo da el RNPN, pero para nosotros, por ser una franja delicada donde hay movilidad de niñas, niños y adolescentes, principalmente que tienen una ley especial, tienen un convenio y hay un fallo al respecto. Como Dirección de Migración lo que pretendemos es emitir un documento que facilite el tránsito migratorio. En este caso, nosotros desde el 2010, 16 de abril, estamos aplicando la Lepina y en este caso esa zona es una zona muy delicada en el sentido de que no son extranjeros los que están en territorio hondureño, son connacionales, gente que quedó fuera de nuestro territorio. Y ahí hay algunas medidas diferentes que aplicamos por esa misma razón. Ahora lo que nosotros queremos dar es un documento que garantice la movilidad de las niñas, niños y adolescentes con seguridad. Hablamos de un documento que tiene microimpresiones, tiene hologramas, tiene una serie de medidas que nos van a garantizar como institución, pero también a los niños, el hecho de que sus datos no van a poder ser utilizados por un tercero para actividades fuera de lo lícito. Entendemos que hay una coordinación de varias instituciones en la efectividad, por ejemplo, de ese documento para niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿podría mencionarnos cómo es que se ha organizado el territorio para dar fiel cumplimiento? Bueno, decir de que este proyecto lo venimos abordando desde el 2010-2011, en su momento con el RNPN, también con la Cancillería, la Fuerza Armada, la Policía, pero llegamos a este periodo de ejecución ya en coordinación con Cancillería, el área que ve el tema del limítrofe territorial nuestro, tanto con Honduras como con Guatemala, y también con Gobernación, Policía, Fuerza Armada del territorio, no sin dejar atrás los gobiernos locales. El gobierno local de Perquín y Arambala tienen una actividad bastante fuerte en el desarrollo de este proyecto, pero además de eso, la Cancillería se ha estado reuniendo con los líderes y lideresas del lado de Nahuaterique el 25 de julio, pero también hace 2 días ha estado reunido con más de 50 líderes de comunidades con quienes se ha organizado toda la logística del abordaje de la carnetización de las niñas, niños y adolescentes. Hablamos de 3 jornadas que se van a desarrollar. Nosotros cuando llegamos en el 2011, el 1 de agosto del 2011 a Perquín como delegación migratoria, tomamos en cuenta un censo del 2007 que había desarrollado la DIGEST en conjunto con Cancillería
Ya en el 2014 hay otro censo actualizado, pero como a diario van naciendo niñas, niños en esa zona, migración, todo niño que va naciendo ya lo va ingresando también como parte de los habitantes de esa franja fronteriza. Hablamos de alrededor de 3.600 niños los que van a ser beneficiarios de este proyecto, y por la cantidad que es, nosotros hemos establecido 3 jornadas. Hablamos de llegar a jueves, viernes, sábado y domingo por 3 semanas consecutivas. Iniciamos el día 25, 26 y 27, estaríamos primero 2 y 3, y el día 8, 9 y 10 desarrollando esta jornada en lo que es el centro cívico, a donde se encuentra la delegación migratoria de Frontera Perquín en el municipio de Perquín. Ahora es importante hablar acerca del trámite en sí. ¿Que se le estaría entregando algún tipo de documento a los niños, a los adolescentes en este caso, para poder tramitarlo? Bueno, en este caso estamos hablando de que el trámite que en este momento hace esta niña, este niño, este adolescente, no le vamos a pedir más documentos que los que ya se tienen. Lo que estamos pidiendo es el acompañamiento del padre, de la madre, y de esta manera poder documentar y dar seguimiento a ese banco de datos que tenemos y a esos censos del 2007 y 2014. El carnet que estaríamos emitiendo a los niños, niñas y adolescentes es el que tengo acá en mis manos, un documento que tiene todas las medidas de seguridad para poder garantizar que no va a ser fácilmente obtenido por otra persona que no tenga la tecnología que nosotros tenemos o que tenga toda la información base y esencial de seguridad que este documento porta. Claro que sí, es bastante importante, lo vemos, es de manera similar al DUI. Lleva el número de identidad de la persona, el sexo, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el país de nacimiento, y en la parte de atrás tiene también el primer responsable, también tiene la persona, bueno, los padres de familia, el tipo de sangre, también el número de emergencia, y ahí lo tiene usted, también la fecha de expiración. Prácticamente es un carnet que está bastante completo, por eso me permito preguntar qué procedimiento se va a realizar para el tema de la carnetización. Bueno, en este caso hablamos de que es un documento exclusivo para esta franja fronteriza y único, que lo que pretende no solamente es entregarse el carnet para poder generarle el registro a esta niña, a este niño, a este adolescente, sino que la pretensión es que a la hora de emitirlo, el padre, la madre o el responsable de esta criaturita nos pueda dar su voluntad también. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Es que lo que pretendemos es que el padre o la madre nos diga si el niño puede viajar solo por razones de estudio o acompañado de uno de ellos, o en ausencia de uno de ellos, con quién. Y en caso de emergencia, por eso ponemos este número, llamar. Si nosotros identificamos que ese niño anda fuera de lo establecido por sus padres. Pero no solamente eso, lo que pretendemos con este documento y al tener un código de barra es facilitar su registro, partiendo de que pretendemos instalar un kiosco donde pueda hacer el niño su propio registro a través de la colocación de este documento. En este kiosco le va a leer, lo vamos a orientar, por cierto, claro. Va a haber un proceso de inducción para que el niño ya de 7 años en adelante él pueda ayudarle a sus padres en lo que nosotros estamos atendiendo al papá, a la mamá, a la abuela, a la tía con la que él se moviliza, él pueda también estar haciendo su registro, donde este kiosco se pretende que le entregue un comprobante al niño de que ya ingresó su información, y el oficial lo que va a hacer es nada más verificar lo que el niño ha expresado en ese kiosco. Ok, me parece perfecto, ya le estamos dando voz y voto, por ejemplo, a los niños. ¿Quiénes serán los primeros que deberán de acercarse a las fronteras en esta primera jornada de carnetización?
Bueno, este proyecto prácticamente es para las niñas, niños y adolescentes que están fuera de nuestro territorio, pero que están incluidos en la zona especial que dejó el fallo de La Haya. Estamos hablando de aquellas zonas que pertenecen al municipio de Perquín, de Arambala, de Nahuaterique, pero que están principalmente al lado que quedaron al lado de Honduras. Esta gente es la que nosotros vamos a estar emitiéndole este carnet para facilitarle su movilidad por la frontera. Me parece importante también hablar acerca de las próximas jornadas y en qué fechas se estarían realizando esto para que las personas que viven en las zonas fronterizas también lo tomen muy en cuenta. Bueno, nosotros comenzamos ya este día viernes, comenzamos 7:30, terminamos el día domingo, hablamos de viernes 25, sábado 26, domingo 27. Lo que pretendemos es tener jornadas de trabajo de carnetización de estos niños de 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Y esto se va a replicar los días 1, 2, 3, 8, 9 y 10 del mes de septiembre. Me parece bastante importante y sobre todo hablar, por ejemplo, también del tema de la vigencia, porque veíamos que hay una fecha de expiración también que va incluida dentro de este carnet, que sería para niños, niñas y adolescentes. Bueno, en el caso de la vigencia, estamos hablando de si llega un bebecito de 0 años, a él se le va a emitir un carnet que va a tener una duración por 3 años, por el cambio físico que los niños tienen a temprana edad. De 3 años, un niño de 3 años se le va a emitir por 5 años este documento y así consecutivamente, y aquel adolescente que tiene 15, 16 años, nada más el carnet va a tener la vigencia, el tiempo que él cumpla 18 años. Para que él cumpla 18 años, porque ya ahí ya estaría obligado a tramitar su... ¿Cuántas personas o cuántos niños se estarían viendo beneficiados con este proyecto? Bueno, nosotros tenemos nuestro censo que se activa a diario con el paso de estos niños. Hablamos de 3.552 niños que nosotros tenemos, pero hablamos de aquellos que hacen uso de la frontera. Por esa razón, en algún momento nosotros decimos que esperamos alrededor de 3.600 en razón de aquellos que no se movilizan por ella, pero que son parte de ese territorio especial que en su momento, producto del fallo de La Haya, quedó al lado de Honduras. Hablemos acerca de los beneficios que van a tener, por ejemplo, este sector poblacional al obtener esta carnetización. Bueno, el beneficio, decirles que en primera instancia, primero es darle una certeza jurídica a ese niño de que va a tener un documento que le va a permitir facilidad de entrada y salida a nuestro país sin ningún inconveniente, porque en este momento, producto del censo del 2007 que nosotros retomamos en el 2011, le hemos dado el beneficio de salvadoreño a estos niños, niñas y adolescentes y se les ha permitido la movilidad a través de su partida de nacimiento. Entonces, una partida de nacimiento solo cambia de manos y hay otra personita que puede tener ya puede apropiarse de esa información. Claro. En este caso lo que estamos haciendo es diciéndole, no necesitamos esa partida nada más, sino que necesitamos poner una fotografía. Nosotros como Dirección General de Migración y Extranjería estamos claros y conscientes que no somos la autoridad competente en emitir un documento de identidad. Por esa razón, el documento que vamos a emitir es un documento única y exclusivamente para facilitar y agilizar el paso por esta frontera o por esta franja fronteriza, llámese Perquín, a las niñas, niños y adolescentes que quedaron fuera de nuestro territorio producto del fallo de La Haya y como parte de un proyecto que no surge en estos días, se viene trabajando desde el 2010-2011, pero gracias a OIM, que es la que ha contribuido a financiar este proyecto y a través de fondos propios también, que es una parte considerable, es con la que se va a ejecutar, no sin dejar atrás el esfuerzo que está haciendo la Cancillería y las municipalidades también que van a hacer su inversión para poner parte de la logística y la atención
no solo de los niños, sino que también de sus padres para la carnetización. En ese sentido es importante hablar del tema de la inversión. ¿A cuánto asciende? Bueno, en este caso OIM está invirtiendo más de $17.000. Migración anda por un aproximado de $50.000. Hablamos de una cantidad considerable sin tomar en cuenta la inversión que van a hacer las municipalidades, porque ellos han adquirido algunos compromisos. ¿Cuáles son los compromisos que han adquirido las municipalidades con la población de esta franja fronteriza que va a ser beneficiada? Bueno, uno es entregar las partidas de nacimiento en el lugar sin ningún costo. Tanto la municipalidad de Perquín como la de Arambala. Y en este caso también van a colocar logística para el desarrollo del evento. Me gustaría que habláramos acerca de las proyecciones que se tiene o si se pretende instalar en otros puntos fronterizos de nuestro país, pero vamos a hacer una pausa al tema y regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía y continuamos saludando a todas aquellas personas que se encuentran en sintonía a través de nuestra red social en Facebook. Usted nos encuentra como Central de Noticias ESB. Nosotros continuamos hablando acerca de la carnetización a niños, niñas y adolescentes en las zonas fronterizas de nuestro país, y esta vez estamos hablando precisamente con el director de Control Migratorio, él es Herbert Hernández, acerca precisamente del proyecto de carnetización para todas aquellas personas que transitan en la zona fronteriza de Perquín. Nos quedamos pendientes con el tema de si eso se pretende llevar a otras zonas. Bueno, comentar de que este proyecto no era para Perquín inicialmente, sino lo que se da es que a nivel de toda la franja fronteriza, colindante El Salvador con Guatemala y con Honduras, hay una movilidad grande de los habitantes de esas zonas, y principalmente en aquellas en las que nosotros hemos identificado que son las legalmente habilitadas, donde hay un cruce de niñas, niños y adolescentes por razones de estudio. Principalmente tenemos niños cruzando de Guatemala hacia El Salvador o de El Salvador hacia Guatemala en esa condición. Lo que nosotros hemos hecho en este momento, en razón de la situación del terreno, es que hemos hablado con los directores de los centros escolares para que ellos los identifiquen como alumnos de ese centro escolar y que se nos entregue el listado de ellos. Entonces, a través del listado y carnet emitidos por los centros escolares, es que nosotros permitimos esa movilidad de esa franja fronteriza. Pero además de eso, el artículo 71 de la Ley de Migración mandata a la Dirección General de Migración y Extranjería y a la Cancillería a buscar aquellos mecanismos que permitan la facilidad de la movilidad de los pobladores de la franja fronteriza. Es así como el proyecto se direccionó a la frontera Perquín o a la franja de Perquín-Arambala, ya que ahí hay, es una zona especial que tiene su propia ley, que tiene su convenio, pero al mismo tiempo está el fallo de la Haya. Entonces había y además de eso, que ya hay censos, nosotros mismos tenemos el dato actualizado de los niños que se movilizan por esa zona, entonces era la mejor decisión llevarlo ahí. Pero este proyecto, en dependencia del financiamiento que pudiese haber más hacia adelante, se pretende controlar a esos niños que hacen el paso por esa frontera, principalmente por razones de estudio. Hablamos de que queda abierta su ejecución a nivel nacional en fronteras colindantes con Guatemala, así como con Honduras. Claro, y así sí ya se tiene un mayor control de las personas que ingresan a territorio salvadoreño y también se evita el tema de la trata. Decirles que este proyecto tiene también una razón esencial de lo que usted acaba de decir, la trata. A nivel de todas las fronteras, a la hora de poder hacer una derivación a la policía de un posible cometimiento del delito de trata es bastante difícil,
pero de frontera Perquín, a un año de haberse habilitado como frontera, es una de dos derivaciones que han terminado en captura por ese tipo de delito. Entonces, para nosotros la preocupación de las niñas, niños y adolescentes de esa franja fronteriza, y por esa razón, partiendo de que ese delito es muy complicado tanto para la policía como para la fiscalía, poderlo judicializar, y sobre todo cuando no se cuenta con un rostro del menor de edad. Entonces, en razón de que esa frontera ya tuvo un caso de esto, nosotros estamos poniéndole un rostro a esa partida de nacimiento, estamos dándole esa certeza jurídica a ese niño, que sus datos no van a ser vulnerados por una tercera persona. Y lo que pretendemos es no solamente entregar el carnet, tener un mejor documento, evitarle ese gasto que pueda tener ese padre por el daño a esa partida de nacimiento. También pretendemos llevar tecnología, que los niños tengan acceso a un kiosco que les permita a ellos tener ese acceso. Claro que sí. Y nosotros sabemos también que ese no es el único trabajo que tiene esta dirección. Por ejemplo, el pasado 15 de agosto se presentó una propuesta ante la Asamblea Legislativa que consiste en la Ley Transitoria de Regulación Migratoria para todas aquellas personas que transitan por Centroamérica. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, el objetivo de presentar esta iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa tiene que ver con el objetivo de garantizar de que todos los extranjeros que están viviendo en forma irregular en nuestro país se regularicen. Decir de que este proyecto no surge en este año como producto de la presentación de este proyecto. Esto surge en el 2010. A inicios del 2010, que realizamos un censo en el oriente del país, donde registramos a más de 5.000 extranjeros que están viviendo en nuestro territorio, muchos de ellos con 30, 40 años de vivir acá sin tener un documento de identidad, porque también han extraviado los suyos propios, no se pueden movilizar a sus países de origen. Pero además de eso, decir de que la fuerza laboral de esa zona se mueve mucho con el migrante, principalmente en esa zona nicaragüense. En este caso, producto de ese censo que se realizó en el 2010, en el 2011, a mediados y finales del 2011, se desarrolló un proyecto de legalización de esta gente allá en sucursal San Miguel, y de 5.000 personas que nosotros habíamos visitado y habíamos censado, solamente alrededor de 800 son las que hicieron su trámite de residencia. Eso quiere decir de que ya en este momento se ha generado otra condición, y se han comparado los censos y hablamos de más de 37.000 personas que están viviendo en condición irregular en nuestro territorio. Entonces, hablamos de que no es un proyecto que surge este año y que hay que hacerlo ya, como se ha planteado en algún momento por temas de carácter electoral, sino el hecho de que tenemos mucha gente a la que se le está violentando sus derechos laborales y económicos a nivel nacional. O sea, es terrible llegar a un lugar y ver cuál es el trato que a ellos les dan. ¿Por qué? Porque no tienen un documento que les dé esa certeza jurídica de poder tener un empleo y que se le garantice el respeto a sus derechos laborales. Es increíble, pero yo tuve la oportunidad de vivirlo y de verlo, de que no podemos envidiar el trato que le daban a nuestros compatriotas en Estados Unidos, si en el oriente del país nosotros también lo estamos haciendo, como claro, no tienen idea. Claro, estamos hablando de un sinfín de beneficios que se estaría otorgando a nuestros compatriotas también. Puntualicemos, por ejemplo, los beneficios que vamos a tener con la entrada en vigencia de ser aprobada dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, prácticamente los beneficios, primero es el hecho de saber qué extranjero está en nuestro territorio, claro, que
esta persona se le respeten sus derechos laborales, económicos y su estabilidad en el lugar donde reside. Pero además de eso, como Estado, como gobiernos locales, esta gente también está obligada a hacer sus declaraciones en legal forma. Estamos hablando que también deben de aportar al fisco por su estancia y estadía en nuestro territorio. O sea, van a ganar ellos en no generarle ningún tipo de inconveniente para sus hijos que ya están naciendo acá y que también necesitan tener esa estabilidad emocional y jurídica en nuestro territorio. Estamos hablando de un sinfín de derechos que en este momento lo que como Dirección General de Migración y Extranjería pretendemos que se les respeten a ellos, pero también que ellos sean parte de la fuerza económica que mueva a nuestro país. Pero no solamente eso, tiene que ver también con un tema de seguridad. Como salvadoreños tenemos derecho a la justicia y si hay un extranjero que comete un delito acá, tenemos nosotros el derecho de saber que esta persona se le va a aplicar la ley. Claro. Y para eso necesitamos tener el registro de ellos. ¿De cuántas personas estaríamos hablando que sería del beneficio? Bueno, hablamos del último censo de la DIGESTIC de alrededor de 37.000 personas. Quiero comentar de que a diario nosotros tenemos por frontera, por todas las fronteras a nivel nacional, una circulación permanente, principalmente en el Amatillo, de una fuerza laboral también que se está movilizando a diario, que entra y sale entra a nuestro territorio y sale, pero además de eso, aquellos que cada vez que se van a cumplir los 90 días que le otorgamos, está saliendo. Y que se habla de una inversión identificamos. bastante grande, porque si hablamos al menos de más de 30.000 personas, estaríamos nosotros en la capacidad de hacerlo. Bueno, como Dirección General de Migración y Extranjería, tenemos todo un andamiaje instalado para la emisión de pasaporte, la emisión de tarjetas de residentes. En ese sentido, tenemos sucursales a nivel nacional: San Miguel, Santa Ana, Pasatiempo, Cascadas, Salvador del Mundo, Soyapango, Oficina Central, Usulután, que son las sucursales a donde estas personas podrían abocarse y donde nuestra gente de extranjería es la responsable de dar el seguimiento y atención correspondiente. Habría que esperar a ver si entra en vigencia o no y qué es lo que dicen los diputados de la Asamblea Legislativa, pero también me parece un punto importante a tratar en esta entrevista, el tema de la migración irregular y cuántas personas podrían estar viviendo en ese estado acá en nuestro país, tomando en cuenta las situaciones que se podrían generar a raíz de esto, por ejemplo, el cometimiento de delitos, personas que no gozan, por ejemplo, en la capacidad total de sus derechos dentro de El Salvador, por ejemplo. Sí, en realidad es impresionante que, por ejemplo, en mi experiencia en este censo en el oriente del país, pude observar de que, por ejemplo, en este caso voy a poner a los nicaragüenses que viven en forma irregular en esta zona, ellos comienzan a trabajar de sol a sol. Hablamos de que desde las 5:30 ellos ya están buscando su lugar de trabajo hasta las 6:30 de la tarde y con un salario inferior al que nuestros compatriotas tienen acá en nuestro país. Y también lo que pude observar, que en el caso de nuestros compatriotas comienzan a trabajar a las 7:30, a las 11:30, 12:30 a lo mucho, también están saliendo. Entonces, por esa razón, la mano de obra en esa zona principalmente tiende a ser extranjera. Y sobre todo cuando se habla del tema de la agricultura. Es más, tengo entendido que en la zona oriental de nuestro territorio salvadoreño la mayor parte de mano de obra generalmente es nicaragüense. Bien, también en ese sentido es importante hablar acerca de entrar en vigencia esta ley que se ha presentado ante la Asamblea Legislativa. ¿Se les estaría entregando algún tipo de documento a las personas que desean registrarse, por ejemplo? Bueno, decir de que el documento que se va a emitir, aclarar, en ningún momento le va a servir para votar a esta persona. Es un documento que tiene las mismas medidas de seguridad y características que este documento. Y por cierto, el día de ayer, va a permitir el tránsito. El día de ayer estaba nuestra Dirección General
dio una conferencia de prensa de los nuevos carnets que se estarán emitiendo con todas las medidas de seguridad que debe de tener y garantizar nuestra institución para el tema de seguridad de los documentos, y en este caso es ese documento el que se estaría emitiendo. Ese documento lo que le permite es tener un permiso para trabajar, es un documento que le permite hacer transacciones bancarias sin ningún tipo de inconvenientes, es un documento que le permite entrar y salir sin ningún inconveniente a nuestro territorio, toda vez y cuando el documento esté vigente y en buen estado. Entonces hablamos de facilitar agilidad, movilidad y el respeto a los derechos de los extranjeros en nuestro territorio. Bien, ahí tenemos parte de las informaciones, quizás me va a salir un poquito del tema, pero por ejemplo en el tema de los pasaportes, ¿qué tal han visto ustedes la afluencia de personas, por ejemplo, en la Dirección de Migraciones, tomando en cuenta el incremento que se ha dado a $25, que es algo que ya se venía cobrando, únicamente se dejó de hacer por un tiempo, ahora se ha vuelto a hacer, y pues hemos tenido la misma afluencia de personas que solicitan el pasaporte o hemos tenido una disminución? Bueno, en este caso no hay que verlo tanto así, el tema de pasaporte, sino que también hay que unirlo a las medidas migratorias que se han anunciado por parte de Estados Unidos. Eso tiene incidencia. ¿Por qué? Porque en este caso podemos decir de que en la emisión de pasaportes tenemos un 40% de emisión menos, pero también tenemos un 40% menos de connacionales retornados en calidad de deportados, ya sea procedentes de Estados Unidos como de México, y el costo en este caso no ha tenido mayor incidencia, sino más el uso que le vamos a dar. Lo que ha generado la incidencia es que posiblemente haya menor salida de connacionales con rumbo hacia Estados Unidos por las medidas que está tomando Estados Unidos, pero no solamente por eso, sino por el aumento que ha tenido ese viaje que están impulsando los coyotes. Ok, me parece interesante la verdad, porque es un tema que sin duda va a continuar generando reacciones, el tema de la emisión de los pasaportes en nuestro país y por ejemplo la incidencia de los viajes que ellos tengan a los Estados Unidos, ¿no? Y las medidas, como usted lo decía, que se vienen implementando. Bien, ya para ir finalizando, quizás reiterar un poco la información, y esto es acerca del tema de las fronteras en nuestro país y la emisión de documentos para niños, niñas y adolescentes, las fechas en las que se estaría entregando el documento y por ejemplo qué tipo de, valga la redundancia, documentos debemos de llevar a migración para que se nos emita. Bueno, en este caso aclarar que este proyecto es único y exclusivamente para la franja fronteriza de Perquín-Arambala y de los pobladores que quedaron en la zona de Nahuatarique, Honduras. Esta gente es la gente que fue afectada por el fallo de La Haya allá en septiembre de 1992, y es a estas personas a las que nosotros, a todas esas niñas, niños y adolescentes que en este momento no gozan de un documento que tenga las medidas de seguridad que garantice su facilidad en el paso fronterizo, es a quienes se los estaríamos emitiendo. Hablamos de 3 jornadas de trabajo que tendríamos, que va a beneficiar a 3.600 niños aproximadamente, jornadas que comienzan este día viernes 25, estaríamos 25, 26 y 27 de agosto, y el día viernes, sábado y domingo, que es 1, 2 y 3, y viernes, sábado y domingo que corresponden a la tercera y última fecha, que es el día 8, 9 y 10 de septiembre. En estos días es en los que nosotros estaremos desarrollando estas jornadas. Lo que nosotros recomendamos a los habitantes de esta franja fronteriza es que se aboquen a sus líderes comunitarios. Ya los líderes comunitarios, ya hemos tenido la comunicación, ya tenemos las comunidades que se van a estar abocando a nosotros en cada uno de estos días. Ya hay una organización previa. Entonces decir de que se aboquen a sus líderes comunitarios, y en este caso, en ausencia de ellos, usted tiene a la Cancillería, a los compañeros que andan en el territorio, pero además de eso está la Municipalidad de Perquín y de Arambala, quienes le van a dar la misma orientación que este día se les ha dado. 2213
7700, 2213-7700 es el número al cual usted también puede comunicarse ante cualquier duda. Le agradecemos su presencia a Herbert Hernández, director de Control Migratorio, por estar acá presente en el set central de noticias, dos temas que son bastante importantes. No, muchas gracias, muy agradecidos en nombre del director general de Migración y Extranjería, licenciado Héctor Antonio Rodríguez, por darnos esta oportunidad, principalmente porque es un tema muy importante y beneficio para la niñez y la adolescencia de nuestro país. Y a pesar de que están en un ex bolsón, que están en territorio hondureño, no debemos de olvidar que esa gente son compatriotas nuestros. Claro que sí. 9:40, hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos con más. Somos Central de Noticias al Amanecer.